Bienvenidos a Estudiantes Responden, una sección en la que vas a poder escuchar experiencias de estudiantes de diferentes carreras y universidades. Hoy estamos con Guadalupe, ella es estudiante de Diseño Industrial de la UBA. ¿Cómo estás, Guada? Hola, Agos, ¿todo bien? ¿Cómo andas vos? Bien, todo tranquilo. Gracias por estar acá hoy con nosotros y arrancamos con la primera pregunta. ¿En qué momento de la carrera estás? Ahora me quedan 2 materias de segundo y ya arranco, o sea, ya hice algunas de tercero, pero como que arrancaría las troncales de tercero, digamos. Que sería, tipo, no sé, ahora en el plan de estudios nuevo es CBC, los 3 años del medio, primero, segundo y tercero, y después cuarto y quinto año que están como más dirigidos a lo que es práctica profesional. Está bien. Llega un momento en el que empieza a estar un poco todo mezclado, ¿no? El momento de la Sí, carrera. sí, más que nada porque, qué sé yo, como que son, so- tenemos muchas materias anuales, entonces es muy difícil que logres que primer año encaje todo en un año, segundo año todo en otro año. ¿Te costó adaptarte a la vida facultativa, ese contraste entre el colegio y la facultad, el CBC? Yo creo que a mí me pasó algo que le pasa a muchas personas, que es que a mí la secundaria no me motivaba mucho, como que me resultaba bastante fácil, entonces no estudiaba, a ver, estudiaba con lo justo y necesario y me iba bien, entonces después cuando llegué a la universidad y con lo justo y necesario no era suficiente, fue choqueante, sí. Cuando entré a la carrera de diseño industrial había un montón de cosas que no entendía, sin contar matemática y física, que para mí esas son como las difíciles, porque yo soy de esas personas que llegaron a diseño industrial por otro tipo de intereses. Entonces esas me costaban un montón. Respecto al CBC, viste que se lo considera en general como un filtro. Yo lo que sentí es que el CBC de diseño para alguien que no tuvo nada que ver con algo relacionado es bastante intenso, pero te prepara bastante. Lo que yo sentí es que es un CBC que me aportó para lo que iba a hacer después. El CBC tiene una materia que es dibujo, que en su mayoría generalmente aprendes a hacer dibujo técnico. Ya en el CBC tenés tu primera aproximación a lo que serían los programas de diseño gráfico y a, bueno, qué colores en una lámina sí, qué colores no, qué colores permiten que se vea mejor la letra, o bueno, cuánto texto pones en una lámina. No puedes poner un texto así de largo, siempre son textitos pequeños. Bueno, ese tipo de cosas que nunca aprenderías, o sea, llegarías a la carrera y arrancarías a aprender ahí, y que yo lo aprendí en el CBC. Y después hay una materia que se llama proyectual, que te hace como un panorama. En mi caso me tocó una cátedra que cada proyecto era como orientado a una carrera. Entonces tenías un proyecto que era como más orientado a diseño industrial, un proyecto más orientado a arquitectura, después tenías un proyecto que era hacer un video, como para darte un panorama de un poquito de cada carrera. Que pienso que si no te frustras y lo sabes aprovechar, es un CBC que está bueno, depende también de qué educación tuviste antes, y que es pasable, que se hace, que no es la muerte de nadie, y que suma también, que está bueno eso, porque hay muchas carreras en las que uno siente que quizás el CBC no suma, y creo que en el caso de la nuestra, a mí en lo personal me sumó. ¿Qué te motivó a elegir esta carrera? Como que quizás los motivos los entiendo más hoy que lo que entendía en ese momento. A ver, yo estaba estudiando diseño indumentaria. Un día se me rompió la máquina de coser, la abrí toda, ahí dije, bueno, listo, la abro, veo qué onda, la abrí, entendí cómo funcionaba, la arreglé, la cerré y dije, ay, bueno, o sea, me interesa más esto que estar cosiendo. Me acuerdo que en ese momento había leído como una nota que le habían hecho a una chica, una mujer, que había viajado a África y había visto que en África las chicas que cuando empezaban a menstruar dejaban la escuela, o sea, terminaban dejando la escuela porque no tenían acceso a toallitas sanitarias,
y tenían que usar paja. Cuestión que organizó como toda no sé, una organización, no sé si era una ONG o una empresa, para hacer toallitas que sean reutilizables y distribuirlas por África y después promover también que las puedan hacer las personas. ¿Cómo definirías en tus palabras a la carrera de diseño industrial? Siento que la carrera de diseño industrial es versátil, o sea, vos podés estudiar diseño industrial y podés aplicarlo a lo que quieras, al espacio que quieras, al diseño de lo que quieras. Incluso ahora el diseño industrial es mucho más amplio, podés diseñar experiencias, podés diseñar interfaces, podés diseñar sistemas, podés diseñar un producto, podés diseñar un montón de cosas y nada, como que te enseña a tener en cuenta para dónde estás diseñando, o sea, en qué lugar va a ser, para qué lugar pensás lo que diseñás, para quién lo estás diseñando, y es una responsabilidad también, y uno cuando quizás lo piensa no tiene noción del impacto que puede llegar a tener un buen diseño o un mal diseño. Es como un poco investigación, un poco artesanía, un poco, no sé, es complicado definirlo como, bueno, una definición precisa de la carrera de diseño industrial, pero es más o menos ese el perfil de un diseñante. ¿Pensás que la facultad, o bueno, específicamente en tu carrera, te incentiva los proyectos propios o se habla más de salidas concretas o más tradicionales en cuanto a salida laboral? Es una buena pregunta esa. La verdad es que en los primeros años no se habla mucho de la práctica profesional. A ver, vos conocés a tus profesores y siempre, sí es verdad que nosotros tenemos como una relación íntima con arquitectura, como que arquitectura es la mamá del diseño industrial. Entonces quizás tenemos muchos profes de arquitectura, pero también en materias prácticas hay muchos y muchas que son diseñadores industriales y que tienen sus proyectos y que te cuentan de qué trabajan. Y algo que a mí me gusta mucho es seguir en Instagram, o sea, siempre estoy siguiendo proyectos o cosas porque uno como que tendemos a pensar que hay una sola manera de ser diseñador industrial o de la carrera que sea, y hay tantas cosas, o sea, el diseño industrial te abre una puerta a tanta variedad que a veces es agobiante, pero también es muy estimulante. Como que los profes intentan inspirarnos con su experiencia personal en lo profesional. ¿Y pensás que hay un perfil determinado del estudiante de diseño industrial o más en general del estudiante de FADU? Del estudiante de diseño industrial no hay un perfil determinado. Sí, no sé, muchas veces como que coincidimos en que somos muy volados en muchas cosas o que nos gusta estar estimulados constantemente. Obviamente que hay perfiles de estudiantes más técnicos, muchas veces les envidio. La verdad que la FADU es multicolor, es tan diversa. Sí se hacen los típicos estereotipos del de diseño industrial, del de diseño de indumentaria, el arquitecto y esas micro rivalidades y esas cosas, pero no, en general como que cuando estás ahí, eso a mí me encantó. Yo venía de una escuela en la que más o menos éramos todos clones, y cuando llegué ahí fue como wow. ¿La UBA siempre fue la primera opción o la única? ¿Aún vez pensaste en otra universidad? La verdad es que yo, antes de saber qué quería estudiar, yo sabía que quería ir a la UBA. O sea, soy como un bicho de UBA. Mi mamá se recibió en la UBA, yo fui a la guardería de la UBA y la UBA siempre fue como la UBA. No sé, en el checklist estaba la UBA. Yo lo que sentía era que la UBA me iba a nutrir en cuanto a crecimiento personal. Fui a clases en las que había, no sé, una mamá con su bebé, yo que pensaba en hacer todo en tiempo y forma y cómo hay que hacerlo y todo eso, me cambió mi forma de ver las cosas y aprendí también que no hay tiempos para las cosas o formas estrictas de hacerlas, sino que cada quien hace su recorrido. ¿Y cuántas posibilidades abre la universidad pública para eso? Para que cualquiera pueda
pueda asistir. Con Guada nos conocemos hace muchos años y sé que ella tiene una responsabilidad social, ecológica y de sustentabilidad en todos los proyectos en los que se involucra. Me gustaría saber un poco más de eso y que nos expliques qué sería esa responsabilidad a la hora de diseñar. Yo lo que pude percibir es que en estos últimos años como que nos estuvieron haciendo mucho hincapié en la responsabilidad del diseñador industrial como profesional que interviene en la realidad de las personas con lo que sea que diseñe y cómo eso puede tener un impacto y afectar tanto positiva como negativamente. Nosotros vamos a hacer cosas para el mundo en el que vivimos y tenemos que tener en cuenta cuáles son las necesidades del mundo en el que vivimos. Yo pensaría, ¿el mundo en el que vivimos necesita un modelo de celular más o necesita una realidad más justa para las personas que están peor? Y también nos enseñan mucho a diseñar teniendo en cuenta la realidad de nuestro país en particular. Nos enseñan a tener en cuenta que un objeto de consumo tiene una vida útil y después ¿qué pasa con ese objeto? Se desarma, se descompone, se amontona en una pila de basura en algún lugar en el que enferma gente. Y así muchas cosas. Es muy interesante y me parece que es algo como fundamental a la hora de pensar el diseño industrial, pero yo creo que eso ahora es como lo más importante a la hora de formar nuestro perfil profesional para el presente o futuro inmediato. ¿Y pensás que en FADU se ve reflejado entonces todas estas manifestaciones o preocupaciones sociales? De repente te encontrás con un baño que no tiene género. ¿En qué otras cosas aparece eso? Por un lado, se ve reflejado mucho en lo académico, en lo que nos enseñan, en los proyectos que nos proponen. Y por otro lado, no. Como que también, viste, a veces se siente que hay cosas que se hacen medio como para cumplir con una imagen, pero bueno, también yo puedo entender que los cambios son de a poco, que es difícil, que hay gente que se resiste a muchos cambios y a muchas cosas. Es muy normal entrar al baño sin distinción de género y encontrar cosas escritas que no están buenas. Y qué sé yo, no sé. Bueno, otra cosa que nosotros hablamos mucho es cómo está diseñada la universidad, porque vos decís, bueno, en la universidad se reciben arquitectos, se reciben diseñadores del paisaje. Y tenemos una universidad que está diseñada dándole la espalda a la reserva natural de Buenos Aires. Entonces es un poco contradictorio, pero pienso que también se analizan todas esas cosas. De hecho, a nosotros nos hacen estudiar el diseño de nuestra universidad, porque nuestra universidad tiene un pulmón de edificios. O sea, todo el edificio se desarrolla alrededor de un espacio vacío y es todo alrededor. Y también está muy relacionado con lo que nosotros hacemos, como bueno, todos estamos trabajando en equipo y mirando a un centro en común, por decirlo de una manera. Para cerrar con las preguntas más relacionadas a la carrera y ahora meternos un poco más de lleno con la facultad, hay una chica en Instagram que preguntó qué es lo más difícil o qué fue lo más difícil para vos de la carrera. Lo que más me costó a mí hasta ahora de la carrera fue, por un lado, matemática. Me costó mucho y quizás también bajar un poco la exigencia, como que muchas personas empezamos a diseñar con la ilusión de que lo primero que hacemos es eso, ¿entendés? Como que te sentás, haces un dibujo y sos Steve Jobs. Bueno, no. No te va a pasar. Vas a sentarte, vas a hacer un dibujo, te va a salir feo, te vas a equivocar, vas a ir a clase, te van a decir que esto no, 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 pero también te van a guiar y te van a ayudar. Y me terminé dando cuenta de que me resultó mucho más interesante y entretenido seguir adelante con proyectos en los que al principio me equivoqué, que en proyectos que
así como de primera mano o segunda mano me salió algo y es como que me quedé con una sensación de, bueno, qué bueno que me salió, pero me faltó algo. Es enriquecedor el error y es importante aprender eso en la universidad, en la vida y más si vas a diseñar. O sea, el error te da mucha información que el acierto temprano no. ¿Cómo dirías que es la organización en cuanto a horarios y el espacio físico de la facultad? La organización horaria es bastante pesada. Ahora, por ejemplo, particularmente en la carrera de diseño industrial, se hizo un cambio horario en el que se redujo la carga horaria de varias materias porque había materias que tenían muchas horas, mucha carga horaria y se hacía muy difícil cursar. Nosotros en general tenemos opción de cursada a la mañana de 8 a 12 o a la noche de 19 a 23. Y en el medio también se meten otras materias que quizás no tienen tanta carga horaria, o sea, no son materias de 4 horas, ponele, o materias cuatrimestrales y eso, que sí, también tienen todo, tienen horario a la mañana, a la tarde y a la tarde-noche, digamos. Y en cuanto al espacio, la verdad que es una universidad que es muy amplia, podés ir a la universidad y podés aprovechar las instalaciones como quieras. Tenemos una biblioteca hermosa que es nueva, tenemos el espacio del comedor, que hasta el comedor tiene mesas de trabajo. En general, casi todos los talleres quedan abiertos. Nosotros tenemos algo que se llama aula taller, que son aulas con mesas grandes, muy grandes, en las que podemos trabajar y el 80% de las veces con compañeros nos reunimos en la facultad. Bueno, también hay salas con computadoras a las que se puede acceder y las computadoras tienen los programas que usamos nosotros, más o menos, algunos un poco desactualizados, pero si tenés que sobrevivir con eso, yo creo que lo podés hacer. Tenemos algo nuevo en diseño industrial que está muy bueno, que es el taller de prototipos, que tenés que anotarte para usarlo, y es un taller que tiene un montón de herramientas, porque nosotros hacemos un montón de cosas que requieren el uso de herramientas que no tenés por qué tener en tu casa, y nada, herramientas y las respectivas protecciones para utilizar esas herramientas, y está muy bueno, la verdad que está muy bueno ese taller. Como algo que uno pensaría que en la UBA no lo vas a tener, pero está ahí y es muy, muy útil para muchas personas. Y respecto a la cuarentena, ¿cómo pensás que se adaptó la carrera y la facultad al nuevo contexto? Yo creo que se adaptó bien. No puedo hablar así en general porque no cursé una vasta cantidad de materias. Pienso que hay cátedras que mantuvieron una exigencia muy similar al nivel presencial y que había casos en los que los alumnos podían sostener esa exigencia y casos en los que no. Hay materias que son más complicadas que otras. Yo cursé una que la verdad que estuvo muy bien organizada. Me parece que también es parte de ser diseñador el hecho de poder reaccionar ante una situación así imprevista y resolver. Después podremos ver si fueron las mejores o soluciones o no. Incluso nosotros ya teníamos algunas materias que tenían como una parte virtual, íbamos trabajando con campus virtuales, algunos trabajos prácticos ya los subíamos a campus virtuales, o nos mandaban a ver videos hechos para las clases, pero siento que se encontraron un montón de herramientas que están buenísimas y que ojalá las sigamos utilizando. Pero bueno, obviamente yo siento que hay cosas de la presencialidad en FADU que las extrañé muchísimo. Es más el intercambio social que otra cosa, porque en las clases, si alguien tenía una duda, de hecho yo tuve muchas dudas respecto a manejos de programas y cosas así, y preguntaba en clase y siempre había un compañero que me podía responder, y eso está bueno porque quizás en persona no te animás a gritar ahí, hola, ¿alguien me puede ayudar con esto? Y el aula virtual como que abrió ese espacio de
de poder preguntar sin sentirte incómodo o lo que sea. No sé, eso estuvo muy bueno. Algo que se dice respecto a las carreras de FADU es que es necesario cierto presupuesto por toda la cuestión de los materiales y bueno, ¿eso es así? Sí, eso es así. Es bastante elitista en ese sentido la facultad. Como que todo lo que es materiales es carísimo, o sea, tenés que comprar un aerosol y te sale 1.000 pesos, entonces es como intenso en ese sentido. Pero bueno, también algo que a mí siempre me dijeron de la universidad pública era que yo iba a ser un número y que a nadie le iba a importar lo que me pasara. Y no me sentí de esa manera. O sea, siempre que tengas un problema o que te cueste más algo, puedes hablar con los profesores, podés ver la manera de, de, de resolverlo con lo que podés o con lo que tenés. Creo que ahora con esto de la pandemia como que se tuvo más en cuenta eso, porque bueno, nada, se entendía que había cosas que no íbamos a tener acceso o había gente que se había vuelto a su pueblo y no iba a poder imprimir 3D algo. Mucho se trabaja grupalmente por eso, para poder dividir gastos, que es algo que se dice en clase, que hay muchos proyectos que se hacen como de, no sé, a 6 personas para poder dividir los gastos y para que sea más llevadero también, tanto por tiempo como por dinero. Pero bueno, ya de base, el hecho de tener que tener una computadora buena es complicado. Si bien la facultad ofrece posibilidades, obviamente es mucho más cómodo poder hacerlo en tu casa en el horario en el que vos puedas y cuando puedas. Yo muchas cosas las hago a la noche o a la madrugada. O sea, pienso que muchos profesores se encargan de pensar estrategias para que no sea tan complicado para los alumnos en ese sentido, pero que en sí es como que ya la carrera es bastante cara. ¿Sentís que hay algún mito respecto a tu facultad, respecto a tu carrera que quieras romper, que quieras aprovechar el espacio para clarificar? A ver, como que hay muchas cosas que capaz se generalizan respecto de la UBA que en la FADU capaz no pasan. Todo eso de que la UBA está muy politizada y que te va a correr una persona con un papelito para convencerte de que vos está el centro de estudiantes, o sea, no pasa mucho. No te interrumpen mucho las clases, no... Todos tenemos lugar, o sea, creo que nunca había alguien sentado en el piso en una charla. Nada, como que es una universidad, por lo menos la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en la que está, o sea, es ameno ir, es ameno cursar ahí, es amplia, es luminosa. La verdad que somos bastante privilegiados. Bueno, incluso la FADU es un lugar en el que suele haber papel higiénico en el baño. No voy a mentir, no es siempre, pero pasa. Y eso en la UBA es algo que no pasa, chiques. FSOC que... acá reporta, confirma.